Hola amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de su canal, Super Goku Black. Guajajaja. Después de ver el capítulo 50, surge la teoría de que alguien está dentro del cuerpo de Goku Black, y en este vídeo estaré hablando al respecto, así que empecemos. ¿Quién está dentro de Black Goku? Se ha revelado un nuevo detalle sobre el nuevo enemigo principal de la serie. Tras el estreno del capítulo 50 de Dragon Ball Super, la trama dio un giro completamente inesperado, pues ahora tenemos nuevos detalles que podrían ayudarnos a revelar la verdadera identidad de Black, el enigmático guerrero que pretende erradicar toda la existencia humana por el simple hecho de justicia divina. Black ha revelado ser solo un sujeto en el cuerpo de Son Goku, cuya ventaja no solo radica en la apariencia, sino también en la acumulación de algunas técnicas y una gran energía creciente a pasos geométricos. No sabemos con exactitud quién pueda ser Black. Sin embargo, podemos acercarnos al hecho con una de las teorías más comentadas durante los últimos días. A continuación, un breve análisis del mismo. Zamasu, el rey dios que pretende crear un nuevo mundo, ahora más que nunca podría estar completamente relacionado con el origen de Black Goku, pues en el afán de querer crear un nuevo mundo, ha decidido exterminar a toda la humanidad. En un inicio, se pensaba que Black es solo un títere de Zamasu, pero ahora lo que se piensa es que Black sea el mismo Zamasu-sama, pues no este primero porta todos los accesorios necesarios que tiene un supremo Kaiosama, como por ejemplo, los atuendos de un Kaioshin, el poderoso anillo del tiempo y el arcillo Potara que permite realizar la fusión en la oreja izquierda. En efecto, el rey dios del nuevo mundo podría estar dentro del actual enemigo, no solo controlándolo, sino también obteniendo la fuerza del mismo y volviéndose cada vez más fuerte, pues según Trunks del futuro, Goku Oscuro se hace cada vez más hábil y fuerte mientras pelea. Te recordamos que por fin la serie ha logrado alcanzar los 50 primeros episodios, por lo que es muy probable que dentro de poco podríamos empezar a tener las primeras noticias de doblaje en Latinoamérica, pues ya es una cantidad suficiente para poder dar iniciado un doblaje en audio latino. Puedes ver parte alta información en el enlace que te dejaré en la descripción del vídeo. ¿Te lo vas a perder? Bueno amigos, hasta aquí llega el vídeo de este día, recuerda comentar sobre tus teorías, y darle like al vídeo así como suscribirte al canal para seguir recibiendo más información acerca de los nuevos acontecimientos de la serie. También puedes darle like a mi página de Facebook donde cada semana subo el capítulo que se estrena y además puedas participar en la rifa de una camiseta de Dragon Ball que se llevará a cabo en el mes de julio. Gracias por mirar, y hasta la próxima. Se despide de ustedes el temible Black Guajajaja.